Buenas noches, si me pueden confirmar el sonido. Buenas noches. Sí, doctor, sí, lo Doctor escucho. Sí, Nilton, se lo ¿está bien escucha, el doctor. sonido? Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, ante todo, buenas noches a todos. Mi agradecimiento nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Quiero agradecer también al doctor Nilton Chambilla, coordinador de los eventos, y agradecer pues para hacer debate jurídico respecto a instituciones que son trascendentes, no solamente para el abogado, sino también para el estudiante de derecho. La verdad es que me invitaron y cuando vi el título decía curso de actualización. Me hubiese gustado tocar alguna institución en particular, pero la trascendencia del título es curso de actualización en Derecho de Familia y Sucesiones. Mi especialidad es civil, mi especialidad también es familia, constitucional, derecho probatorio, argumentación jurídica y hermenéutica judicial. Son los ámbitos donde me desenvuelvo en la práctica y en el ámbito de mi labor. Entonces, este trabajo es muy interesante. He escogido este tema para poder hacer un análisis de todos los plenos casatorios y también hacer un pequeño preámbulo de lo que implica la interpretación y aplicación de la ley, pero enfocado en los procesos de familia. Y al final tocar algunos puntos trascendentales de los plenos casatorios de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país. Entonces, ¿por qué elijo este tema? Porque yo soy creyente de los precedentes de la Corte Suprema. Creo que el civil law, creo que el pensamiento de tener como fuente única la ley, eso ha quedado en el pasado. Lo que importa aquí es hablar de un aspecto de interpretación, de hermenéutica, y eso lo recogemos en los plenos casatorios. Yo he escuchado a muchos ponentes que hablan que los precedentes no tienen mayor trascendencia. Por supuesto que sí, tienen carácter vinculatorio y son de obligatorio cumplimiento. No estoy hablando de todas las sentencias de la Corte Suprema, sino estoy hablando de aquellos que tienen ese contenido esencial de pleno casatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Sin más preámbulo, las diapositivas son sucintas, pero yo les pido que ustedes presten atención. Yo estoy seguro que va a ser productivo el debate. Al final podemos hacer las preguntas. Y bueno, adelante, doctor Nilton, por favor. Vamos avanzando con las diapositivas y también vamos a ir charlando porque esto más que una exposición va a ser una conversación. Bueno, hay un punto trascendental que se debe de enunciar ante todo. Yo no comulgo mucho con que las aulas universitarias sean puro dogmática o que después el abogado sea puro práctica, pero sin dogmática. Creo que lo que dice el maestro Juan Espinosa, enunciando a sus maestros italianos, es fundamental para toda formación de un jurista. Para ser un maestro en derecho, tienes que tomar en cuenta qué cosa: buena doctrina, doctrina autorizada, práctica constante y el estudio de jurisprudencia, porque en la jurisprudencia, a diferencia de la ley, se va actualizando en el tiempo. La ley queda desfasada quizás en el tiempo, pero hay algo que nos va a actualizar la ley, que es la jurisprudencia, porque la jurisprudencia va a analizar, va a hacer un análisis del caso en concreto y va a resolver de acuerdo a las circunstancias que se presentan, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente, por favor, doctor Nilton. ¿Se puede pasar? Bueno, hay dos puntos. Este curso es de Derecho de Familia y de Derecho Procesal de Familia. Y quiero decirles algo puntual en mi práctica, en la experiencia profesional, que los instrumentos jurídicos en ámbito de derecho de familia están enfocados a tres puntos claves: la especialidad, el aspecto supletorio y multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes pensar que el derecho de familia es como las matemáticas, que 2 más 2 es 4. En el derecho las cosas cambian, enfocan dentro de un punto de racionalidad para proteger intereses supra. Es por eso que cuando se habla de derecho de menores, de derecho de familia, tú tienes que ponderar. Los principios siempre van a vencer a las reglas, ¿sí?
Y cuando se hable de principios, pues ponderaremos el de mayor prevalencia, ¿no es cierto? Y en el ámbito del derecho de familia no estamos igual hablando a un tema de derecho patrimonial como acto jurídico en estricto sensu patrimonial, derechos reales, contratos. No. En el ámbito del derecho de familia se tiene que enfocar el derecho desde el punto de vista del ser humano. El centro del ordenamiento jurídico tiene que estar enfocado en el centro humano, en el ser humano. Entonces yo quiero que eso entiendan, porque muchos operadores se llenan de muchos ritualismos y no administran justicia rápida, célere y dan tutela jurisdiccional a los litigantes. Entre los principales instrumentos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política, Código de los Niños y Adolescentes, que parcialmente ahora está vigente, puesto que hay un capítulo de familia penal y familia tutelar que ya tiene sus propias leyes, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente, que también está en parte en vigencia, solo el tema de medidas socioeducativas y ejecución de medidas socioeducativas. También tenemos esta ley de protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, más conocido como la ley de desprotección familiar, que también ha ido en sustitución al Código de los Niños y Adolescentes. Creo que el Código de los Niños y Adolescentes ya merece un análisis, porque ya tiene una antigüedad, se puede decir que la antigüedad de este código ha quedado en un plano en que se ha estado parchando. Si bien nació como una institución sustantiva y procesal, lamentablemente se ha ido desnaturalizando el concepto de muchas instituciones. Tenemos también el Código Civil y, ¿por qué no decir de la Ley de Protección de Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar? Siguiente, por favor. Esto es en el ámbito de derecho de familia. Ahora pasamos a los instrumentos jurídicos en el ámbito de derecho procesal de familia. Y ahí, como les decía, está en primer lugar el Código de los Niños y Adolescentes, el Código de Responsabilidad, que también tiene normas sustantivas y tiene normas procesales. Tenemos la Ley de Desprotección Familiar. Y ahí quiero hacer hincapié a un artículo del Código de los Niños y Adolescentes que dice que hay que aplicar instituciones del Código Procesal Civil y Penal de manera supletoria. Y ahí, por ejemplo, tenemos un tema muy interesante para mencionarlo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso de las apelaciones sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida en los procesos de alimentos? Ustedes saben que los procesos de alimentos de menores está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes, pero no tenemos esta figura de la apelación sin efecto sustantivo y con calidad de diferida. ¿Dónde tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir simple y llanamente al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil nos va a decir qué hacer en el trámite de una demanda de alimentos o de un proceso de alimentos para resolver una apelación de una resolución junto con la sentencia. Lamentablemente veo en la práctica que mucho se deja de lado este tema, que en la práctica no se resuelve una apelación que está pendiente. Siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de dos conceptos, la interpretación y la aplicación de la ley en materia de derecho de familia. Como dice el doctor Juan Espinosa, ¿qué interpretamos? Mucha confusión hay al respecto. No interpretamos la norma jurídica, quiero dejar claro. Interpretamos textos o documentos legales. Y de ahí desentrañamos el significado de las normas jurídicas. Mucha confusión, incluso escucho algunas ponencias donde dice la interpretación de la norma jurídica. No es así. La norma jurídica es un proceso intelectivo, un proceso psicológico, si lo queremos denominar, para abstraer la norma que está establecida en la ley para resolver un caso en concreto. En pocas palabras, la norma jurídica nace del jurista, nace del hermeneuta. ¿Exacto? La base del razonamiento es la argumentación, y aquí quiero hacer hincapié. Cuando se habla de derecho de familia, tenemos dos argumentos fundamentales. Creo que ese es el punto fundamental porque vamos a ver a la luz de todo lo que se presente hoy día,
que el argumento a fortiori y el argumento a simili son los que prevalecen en el derecho de familia y el derecho procesal de familia, que están referidos a que con mayor razón se debe de proteger al menor, con mayor razón se debe proteger a los grupos vulnerables, con mayor razón se debe de proteger a las personas con discapacidad. Y el argumento asimile es un argumento analógico. Si a la familia matrimonial le atribuyes derechos, a la familia convivencial también le tienes que atribuir los mismos derechos. Entonces, la interpretación de la ley no es tanto así como antes nos estaban enseñando. Las cosas cambian en el sentido que vamos a interpretar textos legales. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar un poquito de la aplicación de la ley en materia de derecho de familia. Ya saben que tenemos conceptos que para que una ley sea eficaz, necesita de la publicación. No hay ley que sea eficaz sin publicación. Y vamos a encontrar los conceptos de derogación de la ley en materia de familia, sí, tal y cual como el ordenamiento en general. Y acá vamos a aplicar conceptos como el establecido en el artículo 103 de la Constitución. Aplicación inmediata de la ley. Y dentro de la aplicación inmediata de la ley, ustedes conocen la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos adquiridos. Nuestra Constitución política adopta la teoría de los hechos cumplidos o hechos consumados y solamente en materia contractual, ustedes conocen, adopta la teoría de los derechos adquiridos. Ultraactividad en materia de familia, sí tenemos ejemplos, por ejemplo, la nueva ley de violencia familiar en el ámbito de medidas de protección, por ejemplo, estableció un artículo donde decía que la ley todavía seguía vigente a futuro respecto a tales aspectos. Entonces, eso es importante. Y la derogación, ustedes saben que puede haber sentencias del Tribunal Constitucional que pueden dejar sin efecto una norma, una ley. Y segundo lugar, una ley se deroga solo por otra ley, ¿cierto? Siguiente, por favor, el siguiente diapositiva. En la aplicación de la ley también vamos a ver criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad, ¿cierto? ¿Y cómo ha avanzado? Yo me pregunto, y ustedes también se preguntarán, ¿cómo ha avanzado el derecho de familia en nuestro país? Me he permitido recoger algunos ejemplos puntuales para que podamos razonar este asunto. La verdad es que sí hemos avanzado, porque antes esa administración mecánica, formalista, lamentablemente no daba una tutela al litigante, no administraba justicia pro homine. Entonces, por ejemplo, encontramos instituciones como el tema de la evidencia biológica, que era regulada en el artículo 396 de nuestro Código Civil. Si se recuerdan, este artículo 396 decía que el progenitor natural no podía reconocer a su propio hijo, mientras que la persona que había asumido formalmente esa paternidad no lo niegue. Entonces ahí entraba en contraposición el derecho a la identidad del ser humano, definitivamente, y derecho a la identidad de un menor, porque si encontramos un conflicto como que tenía que esperar al progenitor que le dé, pues, que tenga la voluntad de hacer esa negación, y eso no era conforme a lo que corresponde a un derecho a la identidad. El reconocimiento de derechos sucesorios también ha sido un punto gravitante. ¿Se recuerdan que hasta el año 2013, cuando sale la ley 30.007, no se le reconocía, y cuando hablo de reconocimiento, me estoy refiriendo porque no había un adecuado control convencional y constitucional o control difuso de la norma, por una sencilla razón, de que no ponderaban el hecho de que la convivencia es una familia y hay que darle los mismos derechos que a la familia matrimonial. Los derechos sucesorios en la unión de hecho y en el matrimonio son los mismos. Y se ha superado con esta ley 30.007, pero antes de eso, ¿cuántas injusticias creen que ha podido haber? ¿Sí?
Luego tenemos la legitimidad para obrar por el conviviente supérstite en casos de indemnización por daño moral. Si también se acuerdan, había mucho ritualismo en este aspecto. Le decían, oye, tú eres conviviente y tu conviviente murió, pero tú no tienes derecho a una indemnización por daño moral, porque tú no eres considerado familia. Eso está reservado solamente a la familia matrimonial. En el tiempo, la judicatura ha ido avanzando en esto y ha podido enmendar, si se puede decir, estos errores. También la dación de la ley de protección de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, la ley de desprotección familiar y el código de responsabilidad de adolescentes es una evolución, es una mejora en la administración de justicia, tanto para poblaciones vulnerables vinculados a la familia y a los menores, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, doctor Nilton. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que es clases de procesos de familia. Tenemos 3 puntos claves aquí. Hay procesos de familia de naturaleza civil, tutelar y penal. En naturaleza civil vamos a encontrar divorcios, tenencias, autorizaciones para disponer bienes de menor, alimentos, adopciones, entre otros. En tutelar, lo que está, se puede decir de moda, las medidas de protección derivadas de denuncia de violencia familiar, solamente porque ustedes saben que los procesos de violencia familiar ahora se han penalizado, ahora tienen un tipo penal específico y en algunos casos se han vuelto agravantes. Pero el ámbito tutelar en los juzgados especializados de violencia de género, se ve el tema de medidas de protección, eso tiene en ámbito tutelar. El abandono, lo que se denominaba antes abandono de menor, ahora es desprotección familiar también, y las contravenciones a los derechos de menor, que es una herramienta poco conocida, pero muy, muy importante para la defensa de derechos de menores cuando no hay vínculo familiar, ¿sí? Y en procesos de naturaleza penal, ahí tenemos las infracciones a la ley penal de menores adolescentes. Siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y decimos una cosa, ¿por qué interpretamos? La pregunta que lanza el maestro Juan Espinosa Espinosa es muy importante. ¿Por qué interpretamos? ¿No se debería hacer una labor exhaustiva de hermenéutica jurídica cuando las cosas están claras? Pero lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico tiene muchas contradicciones, muchas incompatibilidades, muchas vaguedades, muchas redundancias y vacíos. Muchas veces yo escucho en las noticias y dicen, oye, el mejor congresista es el que más leyes ha dado. No necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es una estructura, pero que tenga contenido para resolver casos concretos. Porque no se olviden que nosotros tenemos un principio en el derecho que se llama el iura nobis curia. Preferimos tener malas leyes, pero buenos hermeneutas, que a la inversa, porque en esos casos sí haríamos injusticias. Ya lo hemos visto en el caso de personas que realizaban arbitrajes, en el caso Odebrecht, donde había gente muy preparada, pero lamentablemente se ha puesto en tela de juicio su honorabilidad. Y por qué no decir el tema académico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de este asunto vinculado a la contradicción o incompatibilidad o vacío, encontramos una situación muy particular. Si ustedes se han puesto a pensar en esta pregunta, ¿hay sustitución de régimen patrimonial en el matrimonio? Pues sí, la respuesta es sí, está regulado en el artículo 295 y 296. Pero ahora les pregunto una cosa, ¿hay sustitución de régimen patrimonial para convivientes? Ustedes me dirán, no. ¿Y entonces se debe dejar de administrar de justicia? Pues no. ¿Qué debemos de hacer? Recurrir a principios generales del derecho. Podremos hacer argumentación analógica, podremos hacer argumentación a fortiori, sí, lo podemos hacer. Y efectivamente en una resolución del Tribunal Registral han hecho esta interpretación donde sí es posible realizar una inscripción de sustitución del régimen patrimonial de convivientes siempre y cuando haya sido declarada notarial o judicialmente.
Muy interesante el tema, a pesar de que habría un vacío, pues se ha resuelto este caso. Siguiente, por favor. Pasamos, por favor, doctor Milton. ¿Cuáles son los principios aplicables en el derecho de familia? Bueno, tenemos ahí el principio de dignidad de la persona humana, tenemos ahí el principio pro homine, pro actione, el principio de protección de la familia y poblaciones vulnerables regulado en el artículo 4 de la Constitución Política, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de especialidad, necesidad y gradualidad, y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Todo esto enfocado con un principio transversal, que es el principio, regla y fundamento de interés superior del menor. Hay un caso muy interesante también respecto a estos principios en materia de derecho de familia. De repente ustedes lo han leído, es un caso de un ciudadano brasileño. Este ciudadano brasileño interpuso una acción de amparo contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Por qué? Porque con una resolución administrativa, sin motivación alguna y sin el trámite preestablecido, lo expulsaron de territorio peruano sin darle las razones y sin la oportunidad siquiera de argumentar y generar un contradictorio. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Una ponencia muy formidable del ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos Núñez. Y bueno, recibió un premio internacional porque fue la primera sentencia que enfocó el tema de los migrantes, el respeto a la dignidad de la persona y la protección de la familia y el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque no solamente se afectó el debido procedimiento, también se afectó el interés superior del menor porque tenía una hija en Perú, no se consideró eso y porque se tenía que proteger a una familia. Muy interesante el caso, ahí está el número, es el expediente 2744 del año 2015. Siguiente, por favor. Ahora entramos a un punto muy importante que está referido a los plenos casatorios en materia civil, pero que tienen incidencia en el derecho de familia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Si, como ustedes saben, tenemos 10 plenos casatorios en materia civil. Muchos están enfocados en derecho patrimonial y algunos están referidos a derecho de familia. En realidad, si queremos enfocarlo, solamente el tercero es netamente de familia. Pero, como ustedes saben, una interpretación sistemática y supletoria enfocado en el derecho de familia y procesal de familia, encontramos el primer pleno casatorio, una institución muy interesante que está referido a las transacciones extrajudiciales respecto a derechos de menores, el tercer pleno casatorio que está referido a flexibilización de principios y reglas procesales, tenemos el octavo pleno casatorio que está referido a un tema muy importante, la disposición de bienes de la sociedad conyugal, pero por uno solo de los cónyuges, y el décimo pleno casatorio, que a mi parecer es el mejor de los plenos casatorios, que está referido a la prueba de oficio. Y vamos a tratar un poquito de esto, pero en la regla 12 del pleno 10 hay un punto interesante que le dice al juez, tú tienes posibilidad de hacer prueba de oficio cuando encuentres menores, cuando encuentres poblaciones vulnerables, cuando encuentres migrantes. Entonces, como que ahí tú tienes que evaluar las cosas y tienes que flexibilizar principios de preclusión, principios de iniciativa de parte, de eventualidad probatoria, entre otros. Bueno, vamos a revisarlo y vamos a hacer algunos comentarios. Adelante, por favor, doctor Milton. Como les decía, este primer pleno casatorio es una casación que resolvió un caso de Cajamarca el año 2007. Es un caso muy triste porque se trata de un conflicto de intereses, pero vinculados a daños respecto a la salud de pobladores de una localidad
departamento de Cajamarca. Lo que pasa es que la empresa Yanacocha y su contratista, la empresa de transportes Ranza, transportaban minerales pesados de la mina hacia las localidades aledañas a la ciudad de Cajamarca. Y en el camino, lamentablemente, no tuvieron la previsión de que se podía derramar ese mineral, que era el mercurio. Se cayó ese mineral y la gente pensaba que era oro, empezó a recogerlo. Se contaminaron personas adultas y hubo menores. Pero el problema fue que de inmediato, pues los asesores jurídicos de Yanacocha y de Ranza celebraron transacciones notariales con ciudadanos de la zona que habían sido afectados y también, ¿qué hicieron? Celebraron transacciones, pero diminutas, porque les otorgaban 5,000 soles, 6,000 soles. Y también las señoras y las familias celebraban las transacciones, pero derechos de menores. En realidad este pleno es bien amplio, pero solo voy a tocar esa partecita porque creo que se equivocó ahí la Corte Suprema, porque creo que ahí hay una influencia social, económica en el país. No hubo una justicia concreta al caso, pero lo que pasa es que deja una insatisfacción porque convalidaron transacciones extrajudiciales no homologadas por juez, o sea, extrajudiciales, respecto de menores que todavía no habían sido materia en otro proceso para la autorización y disposición de derechos de menor. Y en este siguiente artículo se van a dar cuenta, por favor, el siguiente diapositiva, por favor, doctor Milton. Se van a dar cuenta en este artículo, en el 1307, que te dice claramente lo siguiente: los representantes de ausentes o personas incapaces o menores, ahí hay un agregado, o entendemos de esa forma, pueden transigir, pero acá es la condición sine qua non, transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público, Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente. Siguiente, por favor. Y ahí viene el meollo. ¿Qué hizo el Pleno en mayoría? Dijo que, siguiente, por favor. Ahí viene el caso. El primer Pleno tiene incidencia en materia de familia menores porque cometió un grave error, no sé si llamarlo error, porque las autorizaciones para disponer bienes y derechos de menor es previo a la transacción, no es posterior, como adoptó en mayoría la Corte Suprema. Lamentablemente, la Corte Suprema cometió una injusticia. Hubo magistrados que en voto en minoría dijeron: oye, un momentito, no me hagas ese tipo de interpretaciones, porque lo correcto es que para celebrar una transacción, tú, papá, mamá, tienes que previamente haber hecho un proceso de autorización para la celebración de actos transaccionales. Lamentablemente, ese pleno convalidó algo que no tenía razón. Siguiente, por favor, vamos a ir al tercer pleno, que también es uno de mis favoritos. Por favor, doctor Milton. Deja ahí la duda para que ustedes lo puedan analizar a futuro. Pasamos a este interesante tercer pleno casatorio civil, que está referido a un caso que se suscitó en el departamento de Puno y que está referido a la indemnización por divorcio cuando exista un cónyuge perjudicado. Ustedes saben que hay una norma imperativa que dice: luego del divorcio, el juez va a velar por la estabilidad del cónyuge perjudicado y le asignará, dice, una indemnización. Pero lamentablemente este tercer pleno también, yo creo que ahí también hubo muchos errores. No porque lo haya promovido la Corte Suprema, sino porque no entendió a nivel nacional la judicatura cómo debía aplicarse este tercer pleno casatorio. Porque este tercer pleno casatorio debió interpretarse en consonancia con los derechos fundamentales de la persona y los principios y garantías de la administración de justicia y las reglas del debido proceso. Lamentablemente, no se hizo esto en el país y muchos juzgados asignaban estas indemnizaciones
indiscriminadamente, solamente enunciando el tercer pleno casatorio. Lo que pasa, yo entiendo que está pasando en la justicia en nuestro país es que no hay especialización. Creo que eso es importante, que los que son penalistas tienen que ser penalistas, los que son civilistas tienen que entrar. Pero hay evidentemente normas transversales como el derecho constitucional, el derecho procesal y probatorio que tienen que ser base de cualquier jurista, sea penalista, civilista, laboralista. En este pleno, lo interesante es que ha establecido que en los procesos de familia, alimentos, divorcio, filiación, se tiene que flexibilizar principios y reglas procesales como iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad probatoria, acumulación de pretensiones. Como les dije, lamentablemente los jueces a nivel de todo el país han sacado sentencias contradictorias. Y yo les pregunto, ¿para qué se dicta en todo caso un pleno casatorio? Un pleno casatorio justamente se dicta ¿para qué? Para que haya una adecuada interpretación y aplicación uniforme de la ley, pero lamentablemente los jueces no entendieron esto. ¿Y por qué se tendría que flexibilizar los principios y normas procesales? No en todos los casos, esto es excepcional cuando se trata de proteger a menores, a la familia, a personas con discapacidad, a poblaciones vulnerables, entre otros. Esa fue la finalidad, pero ahí pasó algo interesante. Siguiente, por favor, doctor Nilton. Es que el Tribunal Constitucional, viendo este tipo de sentencias que salían de diversos órganos jurisdiccionales del país, tuvo que decirle en la sentencia, en el expediente 782 del año 2013, en un proceso de amparo, porque se cuestionaba el tema de la congruencia, de la motivación de parte del juez en una sentencia, le tuvo que decir un momentito, Corte Suprema, tú has dado el tercer pleno casatorio y si bien es cierto, los plenos casatorios son obligatorios, tienen que aplicarse de manera vertical por la Corte Suprema hasta la última instancia, de la primera hasta la última instancia del Poder Judicial, pero se tiene que respetar las normas del debido proceso, se tienen que respetar el derecho de defensa, el contradictorio, la congruencia procesal, que también va de la mano con la motivación de resoluciones. Y también le ha dicho hoy un momentito, está bien que haya el principio del iura nobis curia, pero eso tienes que hacerlo en concordancia con las reglas del debido proceso. No puedes hacer, sobre pretexto de este principio, puedes hacer uso de reglas sin trasladar la información a la otra parte o sentenciar sobre una pretensión que no se haya planteado. Y también le dice un momentito, también tienes que tomar en cuenta que si hay fuente de prueba, ahí tienes que fundamentar con más razón si hay petitorios implícitos y fundamentarlos bien en los puntos controvertidos. Recuerden que en materia civil, en todas las materias de contexto civil y familia, el corazón del proceso es los puntos controvertidos. Lamentablemente también veo en la práctica que el juez piense que los puntos, algunos jueces, no todos, hay muy buenos jueces, yo reconozco, algunos abogados piensan que los puntos controvertidos es lo que se presenta en la demanda o en la contestación. No, es como que la demanda va un 10% y la contestación va a 20%, entonces haría un 30%. Los puntos controvertidos tendrá que ser el 70% que resta. Ese es el contexto. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, doctor Milton. Pasamos al octavo pleno casatorio que tiene también un contexto vinculado al derecho de familia. Y este pleno es muy interesante porque hace un análisis sistemático de la norma. Habla de acto jurídico, habla de ineficacia de acto jurídico, habla del derecho de familia y habla de las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de un requisito de validez. Este pleno ha demorado muchos años y pues cuestionaba qué cosa, cuál era el problema jurídico aquí, que cómo se resolvía, cuál era la sanción jurídica
cuando uno solo de los cónyuges había dispuesto derechos o bienes de la sociedad conyugal, solo él, sin participación del otro cónyuge. Entonces se hizo un análisis del artículo 315. Muchos opinaban por la ineficacia, otros opinaban por la nulidad de acto jurídico. Incluso en la doctrina, el doctor Aníbal Torres decía, ¿para qué nos hacemos problemas de esto? Si en las pretensiones tú podrías plantear ineficacia o acto o nulidad de acto jurídica en forma alternativa, o sea, si tú desestimas esta, te pronuncias sobre la otra, diciendo que lamentablemente es impredecible nuestra judicatura, entonces plantearlo como una demanda acumulativa alternativa. Pero al final la Corte Suprema en este caso resolvió en el sentido de que los casos donde hay participación solo de uno de los cónyuges vulnera un requisito de validez y por tanto es nulo ese acto jurídico al contravenir una norma imperativa establecida en el artículo 219, inciso 8, y el denominado principio de licitud contenido en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Dijo, cuando participa. Pero también puso otro supuesto, siguiente, por favor, doctor Nilton. El otro supuesto que es interesante, coincidencia en el derecho de familia, dijo, pero también hay un tema de ineficacia. Cuando uno de los cónyuges le dio poder al otro cónyuge. Pero ¿qué pasó? Este otro cónyuge se excedió en el tema de la representación. Si le dieron representación para alquilar o hipotecar, se excedió y lo vendió. En este caso, el octavo pleno casatorio dijo lo siguiente: en esos casos no vamos a aplicar la nulidad de acto jurídico, sino vamos a aplicar en el sentido que es un acto ineficaz en virtud de lo establecido en el artículo 161 del Código Civil. O sea, son dos supuestos bien interesantes que se estableció en el octavo pleno casatorio civil. Y pasamos al último pleno, que es uno de los mejores, se puede decir de los 10 plenos. Pasamos, por favor, doctor Nilton, al 10º pleno casatorio, que está referido a la prueba de oficio. El 10º pleno casatorio del año 2017, que recién hace poco ha sido publicado, trae una norma que es sustancial, que es directa. Es la regla 12, referido a la prueba de oficio por razón de vulnerabilidad. Y acá, en este pleno casatorio, la Corte Suprema le está diciendo a los jueces de la República: señores jueces de la República, este es un pleno obligatorio, tienen que tomar en cuenta esta regla de derecho. Cuando en un proceso encuentren menores, encuentren personas en condiciones de vulnerabilidad, de género, discapacidad, comunidades nativas, indígenas, migrantes, en estos casos te voy a dar esa posibilidad de que actúes prueba de oficio cuando adviertas, ¿qué cosa? Obstáculos. Le está poniendo pero la condición, cuando adviertas obstáculos, limitaciones, ¿para qué? Para el ejercicio pleno de los derechos de los litigantes. ¿Por qué? Yo entiendo que esto tiene que ser también en aplicación del principio de socialización del proceso. Como les decía al inicio, no es igual hablar de procesos vinculados al derecho de familia, que son de naturaleza extrapatrimonial, que hablar de procesos de derecho civil que son de estricto patrimonial, como por ejemplo contratos reales, cumplimiento de obligaciones, entre otros. Y entonces, esta es la regla sustancial y directa que me parece muy interesante. La he puesto, a pesar de que es la regla 12, la he puesto al principio porque es la sustancial. No obstante, hay reglas que pueden ser aplicables supletoriamente.
Cuando veamos incompatibilidades para el derecho de familia, vamos a aplicar el principio de especialidad para resolver cualquier conflicto de aplicación de la ley, puesto que el Código de los Niños y Adolescentes sería la norma especial frente al Código Procesal Civil. Pero en este caso podemos aplicarlo supletoriamente cuando no está adecuadamente regulado en el Código de los Niños y Adolescentes o una norma sustancial o procesal vinculada al derecho de familia. Siguiente, y vamos a revisar algunas reglas ya para terminar. Por favor, doctor Nilton. Ahí está, tenemos por razón de vulnerabilidad la siguiente, por favor. Ahí está. Una regla supletoria interesante es que este artículo 190, le dice, este artículo 194 del Código Procesal Civil, en primer lugar es una regla excepcional, no en todos los casos. Sabemos que no puede haber nulidad de sentencia por el hecho de que no se haya realizado prueba de oficio. Pero le dice acá, oye, tienes facultades. Pero para que haya prueba de oficios también tienen que entender que debe haber, ¿qué cosa? Fuente de prueba. Me hacen recordar un caso analógico en una cámara Gesell de un menor, donde la juez preguntaba hechos que no estaban narrados en la etapa preliminar de la cámara Gesell. Y yo le hice una objeción, le dije, pero ella no está narrando eso. Y me dijo, bueno, yo soy el juez y puedo preguntar. Entonces, no es tanto así, porque hay que ver que en todo contexto vinculado al derecho de menores, familias se tienen que respetar estándares tutelares sobre todo. Entonces, la facultad de hacer prueba de oficio es una excepción, no una obligación, ¿ok? Y aquí te tiene que respetar también el parámetro constitucional del debido proceso. Y vamos a verlo esto. Por favor, doctor Nilton, la siguiente diapositiva. La tercera regla también es importante porque aquí le dice cuáles son los límites para aplicar la prueba de oficio. Que es excepcional, tiene que haber pertinencia, tiene que haber fuente de prueba, lo que estábamos hablando, tiene que haber la motivación. El contradictorio puede ser anterior o posterior, pero tiene que haber el contradictorio. No puede suplirse a las partes, por eso en tercer pleno casatorio, si se acuerdan, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional le dijo, oye, si te vas a pronunciar sobre petitorios implícitos, tienes que ver que sea alegado por lo menos en los actos postulatorios, tú no puedes suplir a las partes, ¿ok? Y es en única oportunidad. Siguiente, por favor. Hay un punto interesante que también veo que es un error en la práctica judicial. Siguiente, por favor. Es que la prueba de oficio lo puede hacer tanto el juez de primera o segunda instancia, bajo el contexto de las reglas ya enumeradas, ¿sí? Y también puede hacerlo extraordinariamente sobre pruebas extemporáneas o que hayan sido declarados improcedentes, pero no en todos los casos, sino cuando haya trascendencia para resolver una situación en concreto, ¿no? Hay que analizar la pertinencia y la relevancia para resolver este contexto. Siguiente, por favor. Siguiente, pasamos, por favor. Y dice acá, este es un punto interesante porque hace poquito una sentencia de la Corte Suprema nos habló de las pruebas virtuales. Y aquí justamente la séptima regla del 10º pleno casatorio nos dice que el juez puede evaluar la necesidad de incorporar de oficio copias certificadas físicas o virtuales en procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos. Pero aquí se tienen que aplicar todas las reglas anteriormente establecidas. Y aquí además hay que hacer un control de prueba ilícita o prueba prohibida. Tiene que asegurarse un contradictorio y tiene que aplicarse obviamente este tema de las pruebas virtuales, sobre todo el tema de conversaciones en WhatsApp, la relevancia, la pertinencia de Facebook, porque en muchos casos se puede desbaratar un caso de violación con conversaciones en el Facebook, en el WhatsApp, pero eso tiene que tener un control constitucional, un control de prueba ilícita, prueba prohibida, de relevancia, de pertinencia. Y sobre todo, obviamente, tiene que pasar por el contradictorio para tener
la calidad de prueba. Yo ahí quiero decirles que prueba no es lo que muchos entienden que se presenta en el proceso. Prueba es el resultado de haber pasado el contradictorio, el debate, la actuación, la valoración. Ahí se hace prueba. Por eso digo, en materia de menores, de familia, con mayor razón tienes que fundamentar. Con mayor razón tienes que establecer los puntos controvertidos de manera adecuada, porque ahí se aplica, como les digo, el argumento a fortiori. Aquí dice, si a una persona común y corriente le garantiza sus derechos de tutela jurisdiccional efectiva, con mayor razón le vas a garantizar los derechos a un menor o a una población vulnerable. Eso me hace recordar que vacaron a un presidente solamente con meras especulaciones, con aspectos que no habían sido de control judicial todavía. Pero bueno, lamentablemente son cosas que pasan. Yo lo opino desde un punto de vista netamente jurídico. Y pasamos a lo último. Por favor, doctor Nilton. Las conclusiones. Flexibilizar los principios y reglas procesales no debe ser una situación cotidiana, debe ser una excepción, solo y siempre que se trate para salvaguardar intereses públicos, la defensa de la persona en vulnerabilidad o intereses de menor. No se olviden que los derechos de menor incluso tienen rango convencional, están regulados en la Convención sobre los derechos del niño, pero eso también quiero hacer hincapié. El juez no puede decir, por el interés superior del menor, voy a flexibilizar el principio de preclusión y voy a... No, tienes que fundamentar, tienes que argumentar, ¿sí? Y los plenos casatorios ya entendemos que son de obligatorio cumplimiento, hay una eficacia vertical. Sobre los plenos casatorios de la Corte Suprema, yo entiendo que prevalecen los plenos casatorios del Tribunal Constitucional cuando se refieren al resguardo de derechos fundamentales que tienen incidencia en los procesos. Que tiene pues incidencia horizontal, a diferencia de las sentencias y precedentes de la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Ya terminamos. Siguiente, por favor, doctor Nilton. Los estándares para el derecho de menores, derecho de familia, son más altos, como les decía. La argumentación, la fundamentación de las resoluciones es importante. Se debe dejar de lado ritualismos, formalismos exagerados, donde se ponga obstáculos o límites para el ejercicio de los derechos de las personas, sobre todo cuando hablamos de sectores en vulnerabilidad, ¿cierto? Y el hecho que el juez tenga la obligación de proteger la familia, el interés superior del menor, no implica que tenga que transgredir las garantías y reglas del proceso como la congruencia. No se olviden que congruencia va de la mano con la fundamentación, motivación. Se cae el proceso de iniciativa de parte, donde puede haber petitorios concretos, objetivos y petitorios implícitos. La prueba de oficio. Ustedes saben que la prueba de oficio solamente es una excepción. No se debería dar en todos los casos. Y terminamos ahí. Doctor Nilton, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya servido como una reflexión. Como se trata de un curso, quería darles algunos comentarios de algunos plenos, de cómo se trabaja en el ámbito dogmático, en el ámbito de la judicatura, el tema del derecho de familia y el derecho procesal de familia.